Amén, ¿verdad? Amén significa que así sea. En una serie de sermones expositivos, esto es, en una predicación versículo por versículo o texto por texto de las Escrituras, que hemos estado llevando sobre la carta a los tesalonicenses, que fue justamente la primera carta escrita en el Nuevo Testamento. La primera carta que se escribió, que el apóstol Pablo pudo haber escrito, fue la carta de Primera Tesalonicenses. Y justamente en esa serie de sermones que llevamos hace ya varios meses, y estas cosas son de las que usted puede comprobar que no son manipuladas ni manufacturadas, porque aquí viene mucha gente todos los domingos y los miembros de la iglesia han visto lo que hemos estado predicando y las cosas se graban. Pues lo que quiero advertir es que justamente hoy el texto que nos toca exponer es aquel que habla de la eternidad. Es aquel donde Pablo dice que no nos desesperemos como los demás. Son de las cosas que yo digo inexplicables en Dios. Literalmente inexplicables. Yo quisiera de facto pasar a ese texto que está en 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículos 13 y versículos 14. Son los dos versos que vamos a compartir en este día. 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículos 13 y 14. Este texto dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Permítame leerlo de nuevo, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Verso 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Es el texto que toca hoy, que es justamente el que vamos a exponer, y no es una coincidencia que usted esté en esta iglesia o que usted, miembro de esta iglesia, venga hoy a hablar del tema de la esperanza. Los cristianos primitivos del siglo I, segundo, finales del siglo II hasta el siglo V, cuando fue la invasión de Roma en el año 410, habían ellos diseñado lo que ellos denominaron cementerios, y de ahí viene la palabra que se utiliza hoy para donde usted lleva un féretro y lo entierra, cementerión en griego. La palabra cementerio lo que significa es un lugar de descanso. Los cristianos de la primera etapa, primer siglo hasta el cuarto, hasta el quinto, diseñaron lo que se llamaron catacumbas. Las catacumbas eran lugares donde todavía usted puede ir a Roma y puede encontrar allá en la Vía Apia o en cualquiera de las catacumbas. Usted va a ver que eran huecos que se abrían en las paredes donde eran como sarcófagos que se colocaban ahí dentro personas. Eso se sellaba como se sella una tumba, lo que conocemos como un epitafio, se grababa. Y eso ha quedado registrado para nuestro consumo históricamente, y usted se topa con cantidades de inscripciones que hacen referencia a la esperanza que esa gente tenía cuando eran enterrados. A esa época del cristianismo se le llama el paleocristianismo, obviamente por la etapa paleolítica del cristianismo. Una de ellas, que data del siglo IV, principios del siglo IV, está en la catacumba de Ponciano. Se lee de la siguiente manera la inscripción, y esta la seleccioné intencionalmente por el tema que nos es común a todos en esta noche. Leemos, dice, cito: Eutiquio, el padre, ha erigido el monumento a su dulce hijito Eutiquiano, el niño que vivió 1 año, 2 meses y 4 días, siervo de Dios. Permítame leer de nuevo. Fue un padre que le tocó enterrar a su hijo, y esta fue la inscripción. Eutiquio, el padre, ha erigido el monumento a su dulce hijito,
Eutiquiano, el niño que vivió 1 año, 2 meses y 4 días, y le agrega siervo de Dios. En esa lápida usted va a encontrar un monograma, y este monograma es una inscripción. Es una inscripción que hacía referencia a que el niño había sido llamado a la presencia de Dios, y lo que indicaba era que la familia era cristiana. Si pueden bajarme un poquito el volumen, por favor. Lo que indicaba que la familia era cristiana. En la época romana, la tasa de mortalidad infantil, es decir, en el primero y en el segundo siglo, era altísima. Los orfanatos, la Iglesia Católica los trae a colación como una respuesta a los problemas sociales de la época. Para que tenga una idea, un niño al que el padre no reconocía como legítimo, lo dejaba tirado en el piso y lo dejaba a la aventura. La manera de un padre legitimar a un hijo era tomándolo del piso. Al tomarlo del piso, el padre decía, es mi hijo. Por eso los orfanatos vinieron a ser una respuesta de la iglesia hacia el caos social que había, que no era compatible con las doctrinas del evangelio. Pero usted se topa, y yo me identifico, aunque no tengo hijos, pero me identifico con este padre que le toca hacerle una lápida a su hijo. Y las catacumbas fueron respuestas a lo que Roma hacía en cuanto a quemar a sus muertos y hacerlos cenizas. Estas pequeñas catacumbas guardaban a los cristianos para su esperanza. Este padre probablemente que está enterrando a su hijo, que está colocándolo en una lápida, está diciendo Eutiquio, el padre que ha enterrado a su hijo, pero le llama siervo de Dios. No había manera inteligente ni doctrinal de usted poder decir que un niño es un siervo de Dios. Sin embargo, no hay manera de usted también descartar el plan que Dios tiene con un niño inocente. Amén. Lo que quiero decir con esto es que el tema de la esperanza cristiana es un tema que debemos tomar con mucha seriedad, porque es el tema que es un pilar para cada uno de nosotros. Si usted no hubiese sido invitado por una familia que está en un proceso de duelo, probablemente no estuviera aquí hoy. Sin embargo, para esta iglesia y para cualquier iglesia que se denomine una iglesia cristiana, el pilar del evangelio y de la resurrección es un elemento no negociable y cardinal. La pregunta es, ¿cómo este papá va a grabar esa lápida con un monograma y con una inscripción diciendo, este hijo es un siervo de Dios? Era un consuelo para su padre saber que era un hasta luego, no un hasta nunca. Porque es el evangelio que habla de resurrección. Uno de los temas que maneja mucho el incrédulo es la tensión de hacia dónde va a pasar. Siempre he dicho en clase de apologética, ¿cómo es posible que si Dios no existe haya tanta tensión en demostrar que no existe? ¿Por qué hay tanta tensión en demostrar y en dedicarle tiempo a algo que no existe? Pero también hay un alto grado de inseguridad que tiene el ser humano de hacia dónde va a pasar su eternidad. Usted ve hoy en día que la gente batalla por mantenerse joven. Fíjese que usted va a los anuncios de televisión y dice, los 40 son los nuevos 20. Mentira, los 40 son 40. Amén. Los 50 son los nuevos 30. Te equivocaste, son 50 toletes que tienes. Son 50, mi hermano. Y entran las contradicciones del siglo en el que vivimos. Pero todos los siglos y todas las épocas han tenido sus contradicciones. Ahora, ¿por qué la iglesia tiene una respuesta? Grábese esa palabra, respuesta. Usted viene aquí hoy. Usted va a un psicólogo sin desmeritar la gran labor que utilizan y que hacen los psicólogos. Usted va a cualquier lugar, mi hermano, y usted se topa con una fuerte realidad de que usted anda persiguiendo una respuesta. Usted le pregunta al médico qué pasó
Usted le pregunta a alguien qué pasó, usted le pregunta al pastor, pastor, a mí me hacen esa pregunta constantemente y yo no sé qué responder. ¿Qué pasó? No sé. Es una pregunta tan difícil en momentos difíciles que se hace tan difícil de responder. Es difícil. Sin embargo, ¿a qué apelamos nosotros? Apelamos a la autoridad de la Escritura. Cuando hablamos de eternidad, mi hermano, es el pilar de la fe cristiana. Ahora, es una realidad de todo el que no es creyente. Todos vamos a una eternidad, a eternidades distintas. Y el apóstol Pablo, en la carta que estamos viendo, 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 13, habla de una tensión que la gente tiene. La gente tiene una tensión sobre la muerte y sobre sus muertos. Y es una tensión natural del hombre porque involucra las emociones. Yo quisiera tocar, en función de este versículo, un primer aspecto en esta noche. Y se llama una esperanza genuina. Fíjese cómo lee el texto. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Ese es un eufemismo, una manera de decir de los que han muerto. Era una metáfora que los griegos usaban. Y de hecho la Vulgata latina, la Septuaginta, la traducción latina traduce esta palabra del griego como dormir. Cada vez que se habla de muerte, se traduce como de sueño. Y este texto, yo lo titulo El último sueño. No ignores acerca de los que duermen. ¿Para qué cosa? Para que no te entristezcas como los otros que no tienen esperanza. Es una pugna fundamental la que hay aquí. Es una pugna de esperanza contra esperanza. Y yo hago una pregunta cardinal, mi hermano. ¿En qué tú tienes exactamente tu esperanza? ¿Sobre qué base tú tienes tu esperanza? ¿La tienes fundamentada en una cuenta bancaria? ¿La tienes fundamentada en una buena salud que tienes? ¿La tienes fundamentada en qué exactamente tú tienes tu esperanza? La vida nos ha demostrado a todos los que estamos aquí, con perdón, que un día estamos bien y otro día partimos. Y estas preguntas vamos a tener que poder responderlas. Amén. Si no podemos responder estas preguntas, tenemos un serio problema. Mire cómo dice el texto, para que no te entristezcas como los otros que no tienen esperanza. Hay dos palabras que me llaman profundamente la atención porque hay una pregunta lógica que debemos hacernos. ¿Debe ser el cristiano una persona masoquista? ¿No es correcto pasar un luto? Es absurdo decir que el creyente no se entristece porque va en contra de la anatomía del Dios que nos creó. Y va en contra de la anatomía humana. Estamos creados con emociones. Emociones que nos hacen estar alegres en algún momento y otras que nos hacen estar muy tristes en otro momento. En este lugar hay una mezcla de emociones. Unos están alegres por razones diversas. Otros están muy tristes por razones puntuales. Y las emociones no son malas. Ahora, ¿cómo las regulamos y quién las regula? Esa es la tarea que nosotros tenemos que responder. ¿Quién gobierna mis emociones? ¿Qué gobierna mis emociones? Yo le ponía un ejemplo a los diáconos de la iglesia sobre el tema de los lentes. Mire, usted me ve, yo me quito los lentes y yo lo veo a usted multiplicado por 10. Yo no veo sin lentes. Yo veo muchas caras borrosas. Cuando yo me pongo los lentes, yo veo con claridad lo hermoso que están todos, no puedo decir algunos. Lo hermoso que están todos, porque tengo unos lentes que me permiten ver con precisión las cosas. Hay algo que se llama cosmovisión, cómo tú ves el mundo y cómo tú ves la vida. Mira, aunque tú no conozcas la definición, tienes una por naturaleza. Todo el mundo tiene una manera de ver la vida y todo el mundo tiene una manera de regular sus emociones. Hay métodos anortodoxos y ortodoxos y tienes que tener cuidado, con los que elijas. Ahora, estas dos palabras que están aquí, que son las que yo quiero resaltar de este texto, dice, no ignores acerca de los que han muerto,
pero no es para que le prendas un velón y los tengas en un altar. Tampoco es para que los borres de tu memoria. ¿Me doy a entender? Es impensable, es inhumano usted pretender que nunca va a caminar con la memoria de un ser querido. Ahora, esto es una promesa. Y dice, para que no te entristezcas como los demás. Y la palabra entristecer, que está ahí en griego, es una palabra que significa básicamente una emoción grave. ¿Cuántas han dado a luz en este lugar? Naturalmente. Poca gente. Voy a ponerme los lentes que yo no veo. Poca gente. Pero la cesárea posparto, ¿verdad? Es un poco incómoda. No. Diga sí. Yo, mi experiencia de partos no me permite todavía tener mucha claridad al respecto, pero el texto dice entristecerse. Ahí la palabra que se utiliza es una palabra que se utilizó en Génesis capítulo 3, cuando recuerdan a Adán y a Eva y a la serpiente. Dios le dice a Eva, le dice, en tu preñez tendrás dolor de parto. Es exactamente esta palabra que vuelve y aparece como tristeza. Y lo que quiero afinar en esta hora no es que el creyente no se debe entristecer. Es que la tristeza del creyente tiene una almohada muy amplia que se llama la esperanza cristiana. ¿Me doy a entender? Lo cual, cuando yo estoy triste, verdaderamente triste y angustiado, debe haber un coto, debe haber una línea que pueda permitirme no seguir degradándome, porque debo llegar a un entendimiento de que yo sí tengo esperanza. Y yo le hago una pregunta a usted que nos visita en esta noche. ¿Dónde está tu esperanza? ¿En quién tú tienes tu esperanza? ¿O en qué tú tienes tu esperanza? ¿Te has hecho esa pregunta? La respuesta automática o isofáctica es la siguiente. Muchos de nosotros tenemos nuestras esperanzas en nosotros mismos. Nos hacemos las personas más crudas y duras, impenetrables, inexpugnables, un corazón totalmente herido. Y la realidad es que muchas veces, aunque somos personas con gran señoría, que somos personas que llegamos a cualquier lugar, en nuestros corazones hay un grado de inseguridad enorme de lo que hay internamente y de hacia dónde vamos eternamente. Pero la otra palabra que aparece ahí es la palabra esperanza. No te entristezcas, es decir, no es que no estés triste, es que no tengas una tristeza como el que no tiene esperanza. Entristécete y llora todo lo que tengas que llorar porque has perdido a alguien que amas, pero en algún momento haz como hizo el salmista y dite, alma mía, ¿por qué te abates y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Es decir, no es que no te duelas, porque eso es algo contra natura. Duélete, pero hasta el punto que tú sepas que es un hasta luego. Ahora, ¿estás tú seguro de que tus muertos son un hasta luego o de que tú vas a poder encontrarte con los que han muerto en el Señor? Una de las cosas que más me apasiona del cristianismo es ver la veracidad histórica, que le da un soporte enorme a la práctica de fe cristiana bíblica. Poder decir que Cristo murió y resucitó es un dato que no es solo propio de la fe. Es un dato que tiene una argumentación histórica impresionante. Si no has conocido de Jesucristo, y yo quiero decirte, Cristo no es ni una falda ni un pantalón. Cristo es arrepentimiento genuino en el nombre de Jesucristo, perdón de pecados para la eternidad. Ese es el Evangelio. Y por eso podemos decir, Jehová Jireh, y poníamos en el video una canción de que Dios es el que provee, de que Dios es el que tiene respuestas para nosotros, porque verdaderamente Dios tiene respuestas. Le quiero decir algo muy claro, si no, esto no tendría sentido en esta noche. Este calor es inhumano, lo que estamos haciendo sería un acto loco, pero no lo es porque tenemos esperanza. Y dice el apóstol Pablo en la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 27, es Cristo en nosotros la esperanza de gloria.
Usted puede llegar a ser apellido Rockefeller, tener $100 millones, tener la figura más esbelta del mundo y ser la persona más atractiva del mundo. Y al final del camino, es una frase que me ha acompañado por muchos años, fue la dicha justamente por Blaise Pascal, el físico matemático, que dijo que el corazón del hombre tiene un vacío con la forma de Dios que solo Dios lo puede llenar. Dios no es una quimera, mi hermano, no es un pensamiento ficticio que tú lo acomodas a tu forma de ver la vida. No, Dios es el creador de los cielos y la tierra, al cual tú tienes que acomodar tu forma de caminar. Yo no creo a un Dios, Dios me creó a mí, yo le sirvo a Él. El humano crea ídolos. Decía Juan Calvino, un célebre teólogo del siglo XVI, el corazón del hombre tiene una factoría de ídolos. No sé si usted ha oído esta expresión, Dios, para mí Dios no es. Eso es como mucha gente, no, para mí el pastor no es. No, pero usted me pregunte, yo le voy a decir si yo soy o no soy. Dios se ha revelado a través de su palabra cómo Él es, cómo Él quiere ser conocido, cómo Él quiere ser adorado. Lo cual debe implicar de nosotros una respuesta. No la confección de nuestro propio sistema de cómo debería ser Dios, no. Es de cómo Dios quiere que yo me acerque a Él y para eso proveyó a Jesucristo. Esta palabra esperanza es una palabra griega que traduce la siguiente expresión. Es algo que sabemos que va a pasar sin antes verlo, pero lo sabemos. ¿Qué es lo que quiere decir Pablo aquí? Fácil. No quiero que ignores acerca de los que han muerto para que no tengas una tristeza más allá de la que debes tener. Como los otros que no tienen esperanza. Los otros que no pueden saludar lo que tú y yo saludamos domingo tras domingo, martes tras martes, día tras día. Usted sabe lo bueno que es tener esperanza, no depender de un político ni de un carguito. No depender de un trabajo, no depender de tus propias supersticiones místicas, sino depender de algo que es verdad, de la palabra de Dios infalible, inerrante, que nos guía a Cristo y Cristo nos lleva al Padre. ¿Sabes lo bueno que es tu caminar todos los días confiado de que estamos ausentes aquí en cualquier momento, pero presentes al Señor? Pero ¿sabes lo bueno que es instruir a tu familia en los caminos del Señor y poder saludar como Eutiquio, la persona con la que introduje que en la catacumba de su hijo, lo que básicamente le quiso decir a su hijo Eutiquiano o Eutiquianito, si fuera dominicano, le dijo, nos vemos pronto. ¿Por qué? Porque tú eres un siervo de Dios y yo también, la esperanza cristiana que nos es común. ¿Sabe quiénes pueden decir eso? No se trata de católicos, de evangélicos, de denominaciones. Solo puede decir eso aquel que ha conocido verdaderamente a Jesucristo, que solo se revela en la palabra de Dios. Que por cierto, mañana celebramos 500 años de reforma en el siglo XVI, donde la Escritura volvió a ser el centro de la iglesia. ¿Cuál es el planteamiento, mi querido hermano y amigo que está aquí en esta noche? Yo no quiero ser más sensacionalista de la cuenta, pero yo meditaba en mi asiento, Mario Daniel parte, y cuando yo recibí el mensaje, nuestro ángel ha ido al cielo, pero ese ángel ha permitido, y por esa ocasión usted está congregado en una iglesia donde se le está predicando literalmente el Evangelio. La pregunta siempre que yo hago es, ¿cómo tú vas a responder? ¿Cómo tú vas a responder? Martin Luther King, recordarán aquel hombre de los Estados Unidos con aquel famoso discurso, Tengo un sueño. Dijo estas palabras, debemos aceptar la decepción finita, pero nunca perder la esperanza infinita. Hay una decepción temporal, ¿me entiende? No solo la muerte es una decepción. Usted se levanta mañana y mañana va a tener decepciones. ¿Usted sabía eso?
Amén. Usted se levantará el martes y va a tener decepciones. Las decepciones son elementos finitos, pero la esperanza es una esperanza infinita. ¿Cuál es el grado de infinitud o de finitud de las cosas? Lo que fundamenta esa esperanza. Yo recuerdo mucho aquellas expresiones de un hombre como Benito Mussolini o como Adolf Hitler, hombres que entendían que el mundo iba a cambiar con el régimen que ellos habían establecido. Y hoy en día son nombres que cuando usted los menciona son dignos de ser reprendidos en algún punto. Sin embargo, el nombre de Jesucristo sigue en ascenso y en crecimiento constante. Y sigue siendo una respuesta para momentos como estos, que son totalmente dolorosos, pero que en Cristo tenemos esperanza. Mi hermano, y no es una esperanza infundada. Usted puede esperar que el sol salga de noche, pero no va a salir porque no tiene manera de salir. Sin embargo, podemos estar seguros de que en Cristo nosotros sí tenemos esperanza. Uno de los grandes problemas de la gente con este tema es que vive postergando el momento de decir, debo arrepentirme. Yo le comentaba, creo que a los pastores y a los líderes de la iglesia, sobre aquella predicación otrora o de antaño, donde la gente se paraba en las esquinas y decía, Cristo viene, y la otra frase era, arrepiéntete. Mucha gente le tomó pavor a eso porque decía, no, pero es un Dios de miedo el que predican. Y sin duda alguna que Dios es más que temor, Dios es amor, amén. Sin embargo, editar el video es una corrupción total. Solo hablar del amor de Dios sin hablar de la justicia de Dios también es una corrupción total. Dios es amor y Dios es justicia. Y Dios en su amor ha preparado la eternidad para cada uno de nosotros. Para eso vino Cristo a morir en la cruz del Calvario, para que tú y yo tengamos vida eterna y en abundancia. ¿Sabes cuál es el problema? Que la gente en ese tiempo vivía a lo más 40 o 50 años, esa era la media de vida en esos tiempos. La gente nacía preparada para morir. Hoy en día, con la inteligencia robótica y con todos estos tipos de proyecciones de si el hombre vivirá 150 años, 200 años, ¿sabe lo que se esconde detrás de todo eso? Vuelvo a insistir, eso se llama inseguridad, de usted cerrar los ojos y no saber hacia dónde va. El Evangelio anticipa eso y tiene una respuesta. Dice, ausentes aquí, presentes al Señor. Ahora, tú sabes cómo andas caminando tu vida. Estamos claros de que la salvación no es un acto de las obras del hombre. Sin embargo, las obras son las que van a dar un claro testimonio de lo que ha pasado en tu corazón arrepentido. Si es que te has arrepentido genuinamente. Estamos convencidos de que todo tiene su tiempo. Y muchos de nosotros andamos diciendo, el tiempo mío llegará. ¿Quién exactamente te dijo eso? ¿Dónde te vendieron esa fábula de que el tiempo tuyo llegará? Yo te podría decir, bueno, el tiempo tuyo es hoy y ahora, que estás en una iglesia donde se está predicando el Evangelio. Hoy es el día en el que deberías decir, Señor Jesucristo, yo me arrepiento de mis pecados porque quiero tener la esperanza que ellos tienen. Que no la tiene Bill Gates. No se trata de religión, mi hermano. Se trata de la autoridad de la Escritura de un hombre llamado Jesucristo. Segundo punto y el último. Si usted va conmigo al verso 14, en un proceso de argumentación y de predicación debemos ver, bueno, no solo el qué, el cómo, también debemos preguntarnos, ¿por qué usted habla con tanta seguridad de un texto bíblico y por qué la Biblia habla con tanta seguridad de sí misma? ¿Y por qué este autor le dice a la gente, tranquilo, nos veremos pronto?
Fíjese cuál es el fundamento, y es el segundo punto, justamente el fundamento de esta esperanza de la que estamos hablando hoy. El texto dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que murieron en él. Por favor, grabe esa palabra, los que murieron en él, no al lado de él. No porque mi mamá iba a la iglesia, no porque mi tía era una gran creyente, te equivocaste. Los que murieron en él. ¿Alguien dice amén a eso? Los que murieron, usted puede decirle a su vecino en él. Parecería una clara indicación de que la perversión doctrinal no es admitida, de que mientras más claridad hay, más transparencia y seguridad hay. Pero fíjese la argumentación. De hecho, está dicho que Pablo fue una de las personas más ilustres de su época, por biógrafos ni siquiera creyentes. Y el texto dice, porque si creemos, y usted dirá, bueno, pues esto es un asunto de fe. Y sin duda alguna que lo es. Sin embargo, no es la fe mística que la gente cuando lee el libro de The Secret, de ley de atracción y de ese tipo de cosas, no es esa fe. Es una fe que, primero, conoce lo que cree. Conocemos la palabra y al dador de la palabra. Número dos, es una fe que está de acuerdo. Usted no puede creer en algo que no conozca y que no asienta que es cierto, porque se está engañando a sí mismo. Y número tres, es una fe que practica lo que conoce y con lo que está de acuerdo. Hay mucha gente que conoce y está de acuerdo, pero no practica absolutamente nada. Entonces sus obras denuestan su racionalidad sobre las cosas. Bien dijo Pablo, que nosotros, mientras este hombre exterior se va desgastando, el interior debe irse robusteciendo cada día más. Y es un tema de esperanza. Es un tema de esperanza. Pablo decía en ese mismo contexto, aquí tenemos un tabernáculo. ¿Usted sabe lo frágil que es este cuerpo? Usted, porque posiblemente está en perfecta salud, que usted sepa. El cuerpo humano tiene los días contados. Y si no has tomado la decisión de conocer a Jesucristo, mi hermano, estás en mala dirección en tu vida. Ahora, dice el texto, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, y es interesante, yo quisiera leerle algo brevemente de un historiador romano. Este historiador se llamó Tácito, y todo lo que conocemos de Roma, en gran proporción, lo conocemos por él y por otro que se llamó Suetonio, y por otro que se llamó Dion Casio. Sin embargo, este fue uno de los más importantes. Escuche cómo escribió él de este grupo de locos llamados cristianos. Dice, cito, por lo tanto, aboliendo los rumores, Nerón subyugó a los reos y los sometió a penas e investigaciones por sus ofensas. El pueblo que los odiaba los llamaba cristianos, nombre que toman de un tal Cristo que en época de Tiberio César fue ajusticiado por Poncio Pilato. Reprimida por el momento la fatal superstición, reprimida por el momento la fatal superstición, dice, irrumpió de nuevo no solo en Judea, de donde proviene el mal, sino también en la metrópoli, en Roma, donde todas las atrocidades y vergüenzas del mundo confluyen y se celebran. Este es un paréntesis en la historia que usted tiene que preguntarse, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, mire mi hermano, usted lo habrán podido educar en un país católico, en un país donde a todo el mundo se le ha enseñado acerca de Jesús, y yo quiero decir que ese es un gran beneficio. Sin embargo, el hecho de que usted sepa del nombre de Jesús no significa de que usted crea en el nombre de Jesús. ¿Usted sabe lo que yo quiero decir con esta argumentación?
que estamos claros históricamente de que esto no es un evento solo de fe ni de narración bíblica. Hubo un hombre, un Galileo, que caminó en este mundo, que se llamó Jesucristo, que fue colgado en la época de Tiberio César, ajusticiado por Poncio Pilato, y eso suprimió el mal momentáneamente, pero después volvió y irrumpió. ¿Qué significa eso? ¿Murió? ¿Y lo otro? Usted va a tener que explicarme a mí por qué tantos hombres y mujeres, miles de hombres, enterraban como Eutiquio a Eutiquiano, creyendo en esta fábula. Usted va a tener que explicarse a usted mismo cómo decenas de miles de hombres murieron por la causa de una superstición. Yo no muero por una superstición. Sin embargo, había claridad histórica de que Cristo había muerto y resucitado. Y si esto es cierto, mi hermano, usted tiene un gran reto y un desafío fuertísimo en su vida. Porque lo que estamos diciendo es que la esperanza es que así como Cristo murió y resucitó, y Pablo lo dice en la primera epístola a Corintios 15. Pablo dice, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Ahora, ¿usted sabe por qué estamos aquí en este día celebrando la esperanza? Porque Cristo murió y resucitó. Y eso es un gran anuncio y a la vez un gran dilema para el ser humano, como decía C.S. Lewis. Cristo podrá ser todo menos un loco, menos un lunático y menos un gran maestro. De ahí en adelante tú tienes que lidiar con que Él decía que Él era Dios y cumplió literalmente todo lo que dijo. No solo todo lo que dijo, sino todo lo que se dijo sobre Él. 300 profecías cumplidas al pie de la letra. Algo que en posibilidades matemáticas es absurdo. Si usted viera los millones de números para que esa probabilidad fuera, es algo impresionante. Todo en un tiempo, en un espacio y bajo un nombre de 5 letras, Jesús. Vas a tener que dar una respuesta importante. Pero yo no te lo digo por un desafío, más bien yo te lo digo apelando a tu corazón en esta noche de que tú no puedes salir, no deberías salir de este lugar sin que el propósito de lo que estamos haciendo se cumpla en tu vida, y es que tú conozcas a Jesús. Y es que tú puedas decir, si tú no has tenido una relación genuina con Jesucristo, comenzar a tenerla desde ahora. Y si eso fuese así, yo quiero decir que por mucho el propósito que nos une en esta noche se ha cumplido. Yo quiero decir que si bien es cierto que hemos recibido un ángel en el cielo, pues no es menos cierto que el propósito debe ser evidente en la vida de los que estamos cercanos, si no ha sido una pérdida. Si no hay un cambio de dirección en nuestros corazones, mis hermanos, estamos actuando como los religiosos de la época. Estamos celebrando cosas simple y llanamente para guardar las formas. Pero si algo ha pasado en nuestra vida, entonces debe cambiar nuestro caminar. Eso se llama arrepentimiento. ¿Alguien me regala un amén? Eso es arrepentimiento. El texto dice claramente, Jesús murió y resucitó. Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Cada día nos convencemos más de la verdad del Evangelio, de la verdad de la palabra de Dios. Y usted está aquí en esta noche, bajo una clara encomienda. ¿Qué vas a hacer cuando se te pregunte qué respondiste a la salvación y al arrepentimiento? ¿Qué más vas a esperar? ¿Cuántas cosas más para congregarnos otra vez y que se nos exponga el Evangelio? ¿Cuándo vas a comenzar a vivir una vida íntegra? Hace mucho tiempo cité a un hombre llamado Keith Green. Él dijo lo siguiente: decir que eres cristiano porque vas a la iglesia es como decir que eres una hamburguesa porque vas a McDonald's. El hecho de que tú estés aquí no te hace cristiano. Es más, el hecho de que tú seas visita o miembro de esta iglesia no te hace cristiano. Tu testimonio tiene que ser más elocuente que tus palabras.
No somos perfectos, pero somos cristianos. Tenemos esperanza. Por eso podemos decir hasta luego, no hasta nunca. Por eso podemos ir a una funeraria y decir, estamos en duelo emocional, pero nuestra fe nos garantiza a nosotros otra cosa. Usted podrá argumentar como guste y dirá, bueno, yo no creo eso. Perfecto, ¿en qué crees? ¿Sabes exactamente en qué crees? Yo creo en que no creo nada. Pues perfecto, que te vaya bien creyendo nada. Alguno de los dos ha de tener razón. Si tú, que no crees en nada, tienes la razón, nosotros vivimos correcta y piadosamente y nos vamos a encontrar en el lugar donde nadie tiene la razón. Pero si nosotros tenemos razón y la palabra de Dios tiene razón, que la tiene, nosotros nos encontraremos en la presencia del Señor y tú te encontrarás en el lugar donde nada tiene razón. Yo quiero cerrar en esta noche planteando este escenario. Usted ha venido a una iglesia cristiana. Usted es miembro de esta iglesia posiblemente. Y la salvación es un acto de gracia dado de Dios para nosotros. Sin embargo, conscientemente tú tienes que tomar una decisión de arrepentimiento y decidir en quién tú vas a colocar tu esperanza. ¿La vas a colocar en ti mismo? ¿La vas a colocar en yo creo en que todo el mundo tiene la razón y nadie la tiene? ¿La vas a colocar en tu obtusa forma? Tienes que tomar decisiones. La vida es el conjunto de las buenas y las malas decisiones que tomamos. Hay algunas que nos van a tatuar para mal. Hay otras que nos van a estampar como posesión de Cristo para la vida eterna. En esta noche, como bien citó el apóstol Pablo a Isaías, hoy es una noche de salvación. Hoy es un día de arrepentimiento. Jerry Bridges, un autor cristiano importante, dijo: tus peores días nunca estarán lejos del alcance de la gracia de Dios, y tus mejores días nunca serán tan buenos como para no necesitar de la gracia de Dios. Mi hermano, tú necesitas a Jesucristo urgentemente. Jesucristo es la respuesta. Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Él es la respuesta. Quiero pedirle que estemos sobre nuestros pies. Yo quiero pedirle que usted cierre sus ojos en este momento. Y que tú medites en esta palabra, si esto ha tenido sentido, lo que hemos hablado en esta noche para ti. Si tu corazón ha sido abierto, si mientras la exposición de la palabra se hacía, en tu vida había algo que estaba sucediendo. Tú eres esa persona a la cual el Espíritu Santo de Dios le está hablando y le está diciendo: es tiempo de arrepentirse y de comenzar a caminar con Jesucristo. Si es así, yo quiero hacerte un llamado en esta hora. Y es un llamado como todos nosotros hemos respondido en algún momento, como Natalia ha respondido, como los que estamos aquí hemos respondido. Y es ese llamado a reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador, a comenzar a caminar una verdadera vida cristiana, a comenzar a congregarme, a comenzar a adorar a Jesús con mi estilo de vida, poco a poco, pero a comenzar. Si tú eres esa persona, yo quiero invitarte a que tú ores conmigo en esta noche.
Y al orar vamos a decirle a Jesucristo: yo quiero ser un hijo tuyo. Yo estoy de acuerdo con lo que se ha hablado y yo necesito ser tu hijo. Yo quiero que tú me hagas tu hijo por tu palabra. Yo quiero ser cristiano. Yo quiero arrepentirme de mis pecados. Yo quiero servirte genuinamente. Si tú eres esa persona que está en esta audiencia en esta noche, puede ser una sola persona, como perfectamente podría ser nadie, como perfectamente podrían ser muchos. Yo te voy a invitar ahí a que tú repitas esta oración conmigo, pero mira, solo si lo vas a hacer genuinamente. Y si quieres ser un cristiano genuino. Si tú eres esa persona, repite esta oración ahí en tu asiento conmigo. Dice así: Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora yo te entrego mi corazón. Yo te pido perdón por mis pecados, Jesucristo. Yo creo que Dios te levantó de los muertos. Yo me arrepiento de mis faltas. Yo reconozco mi necesidad de ti, Jesús. En esta hora, Jesucristo, lávame de mis pecados y perdóname. Hazme un hijo tuyo que pueda perseverar. En el nombre de Jesús. Así, con sus ojos cerrados, solo por respeto, por más nada, solo por respeto a los demás. Si usted tomó esa decisión y oró con nosotros, yo le voy a pedir que ahí usted levante su mano donde está. Si alguien hizo esa oración de corazón genuina con nosotros, le voy a pedir que levante su mano sin ningún temor para identificarle y poder. Alguien oró con nosotros allá atrás, allá. Deje su mano en alto, mi hermano, no hay que temer. Levante su mano para yo poder verle. Déjeme ponerme los lentes. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Yo quiero pedirle esas vidas, si es una decisión genuina, yo quiero pedirles que pasen aquí al frente, por favor. Cuando tomamos decisiones, las hacemos con convicción y genuinamente. Yo quiero que ustedes pasen aquí delante. Yo quiero orar por ustedes. Por favor, pasen sin ningún temor.